Bueno, la predicación que voy a dar hoy se llama Timoteo o el buen testimonio. Y esta predicación la tengo pensada desde hace algún tiempo cuando empecé a preguntarles a algunos como César y David, Luis David y otros que acaban de entrar a la prepa, unos a la universidad, otros. Y entonces me acordé de lo que pues vivía yo cuando, cuando entré a la universidad. Yo conocí al Señor, yo creo que estaría en segundo año de prepa y fui no era constante, pero cuando entré a la universidad, bueno, ahí se enfrenta uno a muchas cosas, no era en el sentido teológico, sino más bien los amigos, ¿no? Y entonces estamos acostumbrados a parecer camaleónicos. En la iglesia hablamos de una manera, nos comportamos de una manera y en la universidad y en la preparatoria, bueno, nos sabemos todas y cada una de las palabras que no debiéramos de saber, sí, pero no de decir. Entonces, quiero que reflexionemos, aún los que no estamos en la universidad ya o que no acabamos de entrar a estudiar algo o que no estamos en la escuela, los que estamos trabajando, los que nos desarrollamos en algún lugar trabajando, estudiando como amas de casa, como lo que seamos, a que el testimonio es algo muy importante. Y para eso quiero que veamos un poco la vida de Timoteo. Timoteo fue un hombre que empezó siendo muchacho cuando él conoció al Señor. ¿Quién era Timoteo? Bueno, ¿qué quiere decir primero la palabra Timoteo, el nombre de Timoteo? El nombre de Timoteo quiere decir reverencia u honra a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de buscar en nuestro carácter. Que todas las cosas que nosotros vivamos, sea en la escuela, sea en el trabajo, en donde sea, nosotros rindamos una reverencia a Dios y que eso sea parte de nuestro carácter. Eso es algo que debe de ser algo firme en nosotros. ¿Quién era Timoteo? Vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, vamos a leer los versos del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Libro de los Hechos, capítulo 16, versos del 1 al 3. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Qué era Timoteo? Era un discípulo. Era un discípulo. ¿De quién? De Jesús. O sea, este muchacho ya estaba convertido. Dice, era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban, ¿qué? Buen testimonio de él los hermanos que estaban en donde, en Listra y en Iconio. ¿Qué eran Listra e Iconio? Eran dos ciudades. Claro, no eran la Ciudad de México, ¿verdad? Pero eran dos ciudades en donde conocían a Timoteo y daban como. O sea que Timoteo era movido y era comportado, ¿no? Dice en Listra y en Iconio, verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esta menciona dos veces que el padre era griego. ¿Qué quiere decir que el padre era griego? El padre no era convertido, el padre no era cristiano y por lo que se ve la madre había cometido el error de casarse con un filisteo incircunciso. Pero la ventaja que tenían era que la abuela era cristiana y la mamá era cristiana, aunque el padre no era cristiano. Y entonces el apóstol Pablo circuncida a Timoteo ¿por qué lo circuncidó? Circuncidó a Timoteo para hacerle ver al pueblo judío ¿cómo decir? El que transmite lo judío o no judío no es el padre, sino es la madre. Y como en este caso la madre era judía, entonces por esa razón Pablo circuncidó a Timoteo, para que cuando llegara a predicarle, como hacía Pablo, que primero llegaba a una ciudad nueva y lo primero que hacía era entrar a la sinagoga, para que no dijeran que Timoteo era griego por el padre, circuncidó para que heredara lo judío. No sé si me doy a entender.
Por esa razón, Pablo circuncidó a Timoteo. Ahora, vamos a ver un poco del carácter de de Timoteo en las cartas que le escribe el apóstol Pablo. Primera a Timoteo capítulo 1, versos 1 y 2. Capítulo 1 de Primera a Timoteo, versos 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que Pablo consideraba a Timoteo, que, ¿cómo lo consideraba? Como un verdadero hijo en la fe. Es decir, Pablo consideraba a Timoteo su hijo, lo consideraba su hijo en cuanto a la fe. Es decir, Timoteo ya había sido convertido cuando lo conoció Pablo, pero quien lo guió, quien lo aconsejó, quien le dijo lo que tenía que hacer, cómo tenía que comportarse, qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal de Timoteo, fue quien, su papá, era griego, fue el apóstol Pablo, ¿no? O sea, Timoteo se había convertido, pero aún tenía sus cositas, como vamos a ver más adelante. En la segunda Timoteo, capítulo 1, versos 1 y 2, dice algo semejante. En la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado ¿qué? Hijo, lo consideraba Pablo su hijo espiritual, ¿no? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. Ok, vamos a ver ahora Timoteo, primera Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Vamos a estar en primera y segunda Timoteo, para que no las pierdan. Estamos hablando del carácter de Timoteo. Entonces, el padre espiritual de Timoteo fue el apóstol Pablo, que aunque no lo engendró, fue el que le dijo las cosas que tenían que hacer. Eso es muy importante que nosotros tenemos que entender. Nosotros venimos aquí a la iglesia y al menos creo que no todos tienen a alguien a quien contarle cómo les fue, cómo se sienten, qué problemas tienen, qué tipo de situaciones viven a diario en su vida. Y lo primero que tenemos que hacer, o una cosa muy importante que tenemos que hacer, es volvernos discípulos de alguien. Es decir, poder tener a alguien cercano a nosotros, a quien nosotros podamos contarle las cosas y que él nos pueda ayudar, o las dudas que tenemos, que él nos pueda decir cómo tenemos que hacerle. Hay cosas que nos interesa conocer de la palabra de Dios. El hecho de conocer de la palabra de Dios no es por el hecho de saber más, es por el hecho de aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Eso es una gran diferencia que nosotros tenemos que entender. Pero tenemos que tener a alguien que nos pueda guiar. Tenemos al pastor, sí, el pastor o los pastores, el pastor Benjamín, el pastor Daniel, pero humanamente no se darían tiempo de atendernos a nosotros, no se darían tiempo. Si ustedes ven cómo las instrucciones que le da Dios a Moisés a través de su suegro, le dice, Moisés se sentaba desde la noche hasta la mañana a juzgar al pueblo. Y le dice, no, tienes que a tomar unos varones y haz grupos de 1000, de 100, de 10, de a 5, y ellos que resuelvan los problemas, y los problemas que ellos no pueden resolver, los escalan al siguiente nivel, hasta que los que lleguen a ti sean unos problemas muy graves. Ese es el principio, lo que nosotros debemos de buscar, tener alguien que pueda convertirse en nuestro Padre espiritual, no en cuanto a engendrarnos, sino en cuanto a guiarnos. Y además debemos de tener la visión de nosotros, para nosotros convertirnos un día en padres espirituales de más gente, de más gente. Ese es el sentido, uno de los sentidos importantes de la iglesia. Ok, 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo, le dice otra vez el apóstol Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna
y baluarte de la verdad. Eso es lo que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero vean lo que hace un padre espiritual. Le dice, para que si tardo, ¿qué? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de aprender a hacer, a saber conducirnos en la casa de Dios. Pero la casa de Dios no es este cuarto en el que estamos. La casa de Dios es la iglesia. Y la iglesia somos los que hemos sido llamados del mundo, que salgamos del mundo para comportarnos como Dios quiere y desea. Y eso se hace manifiesto en el trabajo, se hace manifiesto en la casa, se hace manifiesto en la escuela, se hace manifiesto en el camión, se hace manifiesto en el coche, en cualquier lugar en donde nosotros estemos, debemos de saber cómo debemos de conducirnos. Por eso es importante que nosotros aprendamos que debemos de cambiar nuestra manera de hablar, cambiar la manera en la que nos comportamos allá afuera, porque somos hijos de Dios. Todos los chavos, al menos los que yo recuerdo, César, Luis David, Enrique, ¿qué otro chavo hay? David, son chavos bautizados. Son gente que un día vino aquí arriba, que se murió y que volvió a nacer a una nueva vida, y eso lo hizo delante de nosotros como testigos, dando a entender que estaban muriendo a una vida pasada y naciendo a una vida nueva. Pero no solamente los chavos, cada uno de los que estamos aquí hemos hecho esto, nos hemos bautizado, hemos muerto a nuestra vida pasada y tenemos una nueva vida. Por eso nosotros debemos de aprender a dar testimonio y a saber comportarnos como conviene a la iglesia. Por eso es importante, pues, que sepamos que debemos de dar testimonio. Primera Timoteo capítulo 5, verso 23. Estamos hablando del carácter de Timoteo. Le dice su padre espiritual, el que le dice las cosas que debe de hacer, lo que está bien, lo que está mal, le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo era Timoteo físicamente? Se enfermaba del estómago. Y Pablo, no había en ese entonces microscopio, ni se sabía de bichos, ni de bacterias, ni de la Escherichia coli, esas cosas que causaban la tifoidea, ¿no? Entonces le dice, yo lo único que sé es que tienes que tomar de un poco de vino, no tomes agua, toma un poco de vino, ¿por qué causa? Por causa de tus frecuentes enfermedades. O sea, Timoteo se enfermaba. Segunda Timoteo capítulo 1. Segunda Timoteo capítulo 1. Versos 6 al 8. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuál era el carácter de Timoteo? ¿Qué podemos deducir de esto que le está diciendo el apóstol Pablo? Que era cobarde. ¿Qué quiere decir cobarde? O sea, que no le gustaba agarrarse a trancazos, ¿eso quiere decir? ¿Cobarde en qué sentido? Que no compartía el Evangelio por temor, porque le daba pena, le daba vergüenza. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la escuela o en el trabajo preferimos hablar como carretoneros a dar testimonio de que hemos sido bautizados y que hemos muerto a una nueva vida? ¿Eso cómo se llama? Ser cobarde. Ser cobarde, porque por causa de no querer manifestar un rompimiento con el mundo anterior, con la manera anterior en la que vivíamos, preferimos seguir viviendo
como hemos vivido para no darle testimonio a la gente de que hemos cambiado, de que Dios nos ha cambiado. Podemos ver varias cosas, dice, por lo cual te aconsejo, fíjate cuál es el primer consejo. No empieza señalándole el apóstol Pablo que es un cobarde. Lo primero que le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tienes una situación. Tú recibiste la imposición por la imposición de mis manos, y en otra carta le dice, por imposición de las manos del presbiterio recibiste dones. Recibiste una investidura. Y tú la has ocultado, y lo que tienes que hacer es avivar ese fuego, porque no sé si ustedes se acuerdan el día en que se bautizaron. ¿Se acuerdan de ese día? Bueno, yo me acuerdo, y fue hace más de, no sé, 79, réstenle. Cada uno de nosotros se acuerda cómo salió del agua, con qué pensamiento dijo, no, ahora he nacido de nuevo, voy a entregar mi vida, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y poco a poco ese deseo, fue apagando y fue disminuyendo, fue apagándose. Y el apóstol Pablo le dice, aviva. Fíjate que no le dice a Dios, Dios te pido que avives a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo, aviva. A ti, Timoteo, te corresponde, de ti depende que avives el fuego del Dios que hay en ti. No le dice a Dios, vuelve a traer el fuego. Le dice, Timoteo, tú tienes el fuego, lo tienes muy disminuido, está casi apagado, lo que tienes que hacer es avivarlo. Lo tienes que avivar. Acuérdate de las cosas que han pasado. Acuérdate de las cosas que Dios ha hecho por ti. Acuérdate de lo que Dios te ha sostenido. Tienes que recordar, le dice Pablo a los filipenses, en esto piensa, en todo lo que es bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto piensa. Nosotros tenemos que avivar el fuego que Dios puso en nosotros el día que decidimos seguirlo. Nosotros tenemos que avivarlo. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque si tú no lo avivas, te portas de una manera cobarde. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado poder de amor y de dominio propio. Fíjate que dice dominio propio, no dice demonio propio. ¿Qué quiere decir el dominio propio? El dominio propio es decir, me voy a abstener de hablar como carretonero en la universidad, en la preparatoria, en el trabajo. Es que solamente así entienden los obreros, así solamente entienden los empleados. O sea que solamente así entiendes tú. Si te dice alguien por la buena, no entiendes, y tendríamos que hablar desde el púlpito a groserías para que entiendas. ¿Sí me doy a entender lo que estoy diciendo? Dice, no seas cobarde, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, al contrario, te dio espíritu de amor y de dominio propio, en el que te dio espíritu, fíjate lo que dice, te dio espíritu, o sea, te dio la capacidad de dominarte a ti mismo. Entonces, quiere decir que si hablas como carretonero o te comportas como carretonero, es porque no quieres dominarte. ¿Sí me doy a entender? Y lo que dice es, tienes que avivar el fuego para que aprendas a dominarte. ¿Qué dije? Aprender. Aprender. Aprender quiere decir que es un proceso, no es una cosa que se da de un momento a otro. Eso es algo que no entendemos tampoco. Nosotros tenemos que aprender a dominarnos. Quiere decir que tienes la intención de dominarte, aunque caigas algunas veces. Pero van a ser cada vez menos las veces en las que vas a caer que las que vas a triunfar. ¿Me doy a entender? Dice, por tanto, ¿qué otra cosa hacía Timoteo? ¿Sé qué? Se avergonzaba. Es que, ¿qué van a decir que soy cristiano? ¿Qué van a decir ahora que yo era el campeón de los albures? Era el campeón de los albures y ahora resulta que mejor no les digo porque ahora van a decir que, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo voy a renovar mi campeonato? ¿Cómo le voy a hacer? Dice, no te avergüences de dar testimonio.
No te avergüences de dar testimonio, no te avergüences de decirle soy cristiano, no te avergüences de decir yo me bauticé, no te avergüences de decir yo era un carretonero, hablaba como carretonero y ahora hablo diferente. ¿Qué te va a costar? ¿Qué consecuencias va a tener? Aparte de que pierdas tu campeonato. Que a lo mejor te rechazan, seguramente te van a rechazar. Pero tienes ahora que orar por esa gente porque nosotros éramos un día semejantes a ellos o peores, puesto que éramos los campeones de los albures. Algunos, ¿no? Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Qué es una aflicción por el Evangelio? El rechazo. El rechazo, ¿a quién le gusta ser rechazado? ¿Quién así que diga, no, ya mis cuates ya no me hablan, me siento bien padre? Nadie, ¿no? Nos sentimos alejados, menospreciados por nuestros amigos. Eso sería en el menor de los casos, ¿no? En algunos otros hay persecución, puede haber golpes, puede haber muchas cosas, ¿no? Así era Timoteo, y creo que muchos de nosotros somos así aún hoy, que preferimos ser como que de la secreta, ¿no? Soy cristiano, sí, pero tengo un cargo especial, hermano, soy un hermano de la secreta. Estoy de incógnito aquí, por eso hablo todavía como hablo. Ok, 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, versos del 12 al 19. Dice el subtítulo, milita la buena milicia. Dice, doy gracias. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién lo fortaleció? Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? En el servicio. En el servicio. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado al servicio. Habiendo yo sido antes, ¿cómo era? Blasfemo, o sea, también decía las suyas, Timoteo. Y también era perseguidor y era injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Gracias. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, y dices, ¿cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? ¿Dónde leyeron un mandamiento? Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos a la fe, en cuanto a la fe, perdón, algunos. Vamos por partes. Mira, ¿qué es eso de milita o de militar? Cuando oyes la palabra militar, ¿en qué piensas? En un soldado, ¿no? Al menos yo oigo la palabra militar y yo luego pienso en los médicos militares, en los soldados militares. La palabra militar viene del latín militaris y se refiere a perteneciente a los soldados. Antes de llamarse solidatus, los soldados eran llamados milites, plural de miles. De ahí vienen las palabras militarizar, que quiere decir hacer militar, milicia, que es el servicio militar, militante, que es el que milita o el que pertenece al ejército, militancia,
que es una condición de militante, militarismo, que es doctrina perteneciente al pensamiento militar, militarista, partido al militarismo, paramilitar, civiles con entrenamiento y estructura al margen, junto o parecido al militar. ¿Qué quiere? Le dice Pablo a Timoteo, le dice, ¿tú qué? Milita la buena militancia. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros entramos ahora a formar parte de un grupo no militar, sino que estamos afiliados ahora al Señor. Y debemos de militar, es decir, de pertenecer y de comportarnos como hijos de Dios. ¿Cómo reconoces a los militares? No solamente el uniforme. ¿Andan greñudos como Beatles? No, andan como casquete corto, las botas bien boleadas. Si pertenecen, si son tenientes y coroneles y eso, andan de una cierta manera. Cuando vas ahí a la Secretaría de la Defensa, luego distingues a los oficiales de la tropa, ¿no? ¿Cómo anda la tropa? Con su uniforme de faena, le llaman, con sus botas, y cómo andan ¿qué dije? Los oficiales. Andan de traje, andan con camisa caqui, con corbata y con saco, independiente de los galones que tengan. Ellos están, ¿has visto a los Beatles? O sea, ¿has visto a algún soldado que diga, no, yo a mí no me gusta cortarme el pelo, ¿no? Mi coronel o mi general. Yo, discúlpeme, pero no. No, andan militando la buena milicia. Y son arrestados si no se levantan, si no hacen, si no se comportan, si no. Nosotros tenemos que militar la buena milicia. Hemos sido llamados, dice el apóstol Pablo. Por tanto, tú tienes que recordarte que esto es un mandamiento y que es una forma en la que nos tenemos que comportar. No le haces ningún favor a Dios, Dios te hizo el favor de llamarte. Y por tanto tenemos que comportarnos como Dios nos ha llamado para comportarnos, para saber que somos pertenecientes al ejército de Dios. Hace años cantábamos un canto que decía, se oye el sonar del ejército de Dios. ¿Se acuerdan? Los antiguos, ¿no? Bueno, es que pertenecemos a esa milicia. Dice, este mandamiento, lo que me llama la atención es que no hay ningún mandamiento en sí, sino que es un recordatorio de las cosas que hizo el Señor por Pablo y que ha hecho el Señor también por nosotros. Y que ahora nosotros debemos de pertenecer a esa milicia, a eso a lo que hemos sido llamados. Vamos ahora a ver 1 Timoteo capítulo 6 versos 20 y 21. ¿Sí? Dice, oh Timoteo, así como Timoteo, esto es importante. ¿Quieres dar buen testimonio? Julio, Pablo, Pedro, como te llames, esto es importante. ¿Qué le dice? Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Cómo lo tienes que guardar? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Qué son cosas vanas, hermanos? Los chistes, las groserías, los chismes, las cosas que no te llevan a la extensión del reino de Dios. Mira, ¿qué es algo muy frecuente en la universidad o en el trabajo? Pues que tú te quieres comportar de una manera y ya te vino tu cuate o ya te vino el albañil o ya te vino la secretaria y te empieza a decir chismes y tú le dice el apóstol Pablo, ¿a quién se lo dice? A Timoteo, al que da buen testimonio, le dice, evita las profanas pláticas. Entonces, ¿de qué voy a hablar, hermano? No, pues si en la escuela nada más se hablan de chismes, pura tontería, pues habla de la América, aunque sea. O sea, no sé si me doy a entender, hay cosas que no te edifican, no quiere decir que no hables de fútbol, pero no participes de cuando uno hace una broma grosera sobre algo. Un ejemplo. Es muy común escuchar chistes sobre Jesús, sobre los discípulos, sobre Abraham. No participes. Cuando oyes que empiezan a contar chistes
que son groseros, porque hay chistes sanos, pero cuando empiezan a hablar de cosas que no de las cuales ignoran ellos, no participes. ¿Qué es no participar? Alejarte y no reírte. Alejarte y no reírte. Te van a decir el santurrón, sangoloteo, san como te digan. Eso dice, participa de las aflicciones. Eso es participar de las aflicciones, que no son nada. Aflicción verdadera sería que te golpearan, pues aún de eso tienes que participar. Y lo anima Pablo a Timoteo a participar. Dice, evitando las profanas pláticas. Mira, nosotros, por ejemplo, eso se da en ciertas carreras, no sé, filosofía, en la prepa sobre todo, cuando empiezan a discutir sobre cuestiones filosóficas. Tú tienes que dar testimonio de lo que tú crees. Y no se trata de convencerlos. Ese es un error que nosotros cometemos. Nosotros pensamos que van a ser nuestros argumentos los que van a convencer a la gente. No, el que va a convencer a la gente es el Espíritu Santo. Dice Jesús hablando a sus discípulos del Espíritu Santo. Les dice, les conviene que yo me vaya. Dice, porque si yo me voy, les enviaré el Espíritu Santo. Y él enseñará, dice, y él convencerá, fíjate cómo dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué es lo primero que va a convencer? De pecado. Ningún argumento humano va a hacer que nosotros convenzamos a la gente de que Dios los ama. Y el problema filosófico o una de las cosas que más se alegan en la escuela es si Dios existe o no existe. Cuando Romanos dice, nada más basta con que veas las cosas hechas para que veas que todas esas cosas las ha hecho Dios, un solo creador, pero el hombre, envaneciéndose en sus razonamientos, negaron eso y entonces se envanecieron en sus propios razonamientos y entonces dedujeron que había un Dios del sol, un Dios del maíz, un Dios de la tierra, un Dios de la muerte, un Dios de la luna, y eso dice la palabra de Dios, que se envanecieron. Entonces quiere decir que hicieron vano la manifestación de Dios que nos había dado a través de la creación del mundo. Dice Pablo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios lo puedes entender por medio de las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa. Entonces tú tienes que dar tu testimonio y decir, Dios es el creador y generador de los cielos y por él subsisten todas las cosas. Y no entrar en discusiones. No crea, maestro, que me voy a callar porque soy tonto. Me callo por amor a usted. Ay, ¿cómo la tomaría? ¿No? Aunque en el examen tengas que contestar lo que el maestro quiere oír. ¿Sí me doy a entender? Porque soy guarín, pero me fijo. O sea, ¿usted quiere que yo me sepa lo que dice el mundo? Sí, aquí está la respuesta, pero yo sé lo que Dios es. Y que por él subsisten todas las cosas, porque no voy a reprobar a los onzos. Tampoco. ¿Sí me doy a entender, verdad? Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda, no quiere decir escóndelo. Quiere decir ponlo por obra y hazlo manifiesto, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Primera a Timoteo, capítulo 4, versos 7, 8 y del 8 al 12. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. O sea, mira que la evolución, que la manga del muerto, sí, te la aprendes y después del examen, deséchala. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué quiere decir la piedad? Ejercítate en la misericordia. Ten misericordia de la gente. Ejercítate. No es que, Señor, dame misericordia. ¡Pum! Ya te cayó y eres lleno de misericordia. No, no, no. Tienes que ejercitarte. Ejercitarte. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y el ejercicio, aunque hagas mucho ejercicio, de todos modos te vas a morir. Vas a vivir mejor, pero de todos modos te vas a morir. Pero la piedad, dice, tiene beneficio aquí y tiene beneficio allá. Verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Eso le pasa frecuentemente a los estudiantes, cuando creen los maestros que se les ponen al brinco porque le dicen yo creo en Dios. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que usted dice. Y entonces te desechan porque dicen chamaco, nalgas, hechas pipí, ¿no? O sea, no sabes, ¿no? Dice, ninguno teca en poco tu juventud, sino sé ejemplo. O sea, no los vas a convencer. Tú tienes que ser ejemplo en la manera, o sea, una cosa es que le digas, mire maestro, yo creo en Dios y yo creo que Dios lo ama y que Dios esto y esto, y que además no solamente se lo digas y sigas hablando como carretonero, sino que además den buen testimonio de ti. Ahorita viene a mi memoria, recién me había convertido y teníamos un hermano, un pastor que nos decía que, no recuerdo bien la historia, la voy a medio contar. Era un hermano que era cristiano y que se comportaba como Timoteo en la escuela. Y entonces dice que un día llegó tarde el maestro y el maestro se quedó afuera y no quería entrar al salón porque le daba pena llegar tarde por causa de este Timoteo. ¿Sí me doy a entender? O sea, no sé qué había visto o qué había hecho este hermano cristiano en la vida del maestro, que le causaba pena el hecho de ver que el maestro había llegado tarde y que este muchacho ya estaba adentro. Y no quería entrar al salón porque le daba pena con este muchacho. Entonces dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, espíritu, fe y pureza. ¿Qué es lo primero que le dice? ¿En qué tiene que ser ejemplo? En palabra. No hables como carretonero y en lugar de hablar como carretonero, habla lo que Dios te ha mostrado. Habla lo que Dios ha hecho en ti. Dice palabra. Una cosa es que hables y otra cosa es que te comportes de una manera diferente. Tú tienes que hablar y comportarte de la misma manera. Dice en amor, en espíritu, o sea, que no vean que eres envidioso, que no vean que eres de doble ánimo, que eres deshonesto, que eres, no, en toda tu manera en la que te comportas, en espíritu, en fe, en pureza. Cuando hables de mujeres, si no es para edificar a los otros, aléjate. Si no es para edificación, aléjate. Porque nosotros, los que somos hijos de Dios, no debiéramos de ver a las mujeres, ni de pensar de las mujeres, ni de comportarnos de las mujeres como se comporta el mundo. No debiéramos. Dije, ¿no qué? No debiéramos. Aunque quizá ahorita lo hacemos. Y si ahorita lo hacemos, este es el momento de romper y de comportarnos de una manera diferente. Empezar a comportarnos de una manera diferente. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer? Pues aquí está en el verso 13. Entre tanto que voy, no es que vayamos a ver a Pablo, entre tanto que el Señor viene, entre tanto que tú vas al Señor, sea lo que suceda primero, dice, entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. 3 cosas tienes que hacer: leer, exhortar y, ahí está el problema. Aquí todos venimos a que nos enseñen y nadie está dispuesto a enseñar. ¿Te das cuenta de que Dios quiere que nosotros tengamos un buen testimonio? Y para dar un buen testimonio es necesario que leamos, que exhortemos y también que enseñemos.
Nosotros creemos que son unos cuantos los que están llamados a enseñar. Y dicen, ay, quisiera enseñar como él, quisiera que todos me explicaran como él. No, ¿y cuándo vas a explicar tú como te gusta que te expliquen? ¿Cuándo? Si no lees. No es que dejan mucha tarea. Yo también pasé desde el kinder hasta la universidad. Y sé que tanta tarea dejan. O sea, no os hagáis. Verso 14. No descuides, en esas cosas te tienes que ocupar. Leer, exhortar, enseñar. La cuarta cosa, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. O sea, si tú permaneces en estas cosas, fíjate, si tú permaneces haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Leer, exhortar, enseñar, avivando el fuego del don que hay en ti por medio de la imposición de las manos del presbiterio, si permaneces, no si las haces de vez en cuando, no, si permaneces, ¿cada cuánto? Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, tu aprovechamiento va a ser manifiesto en el mediano y en el largo plazo. ¿Cuándo dije? Mediano y largo plazo. Porque si un día nada más, dices, no, de ahora en adelante, todos los lunes no voy a decir groserías. Pero martes, miércoles, jueves y viernes sí, ¿va a ser manifiesto tu aprovechamiento? Tienes que permanecer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ya, lunes, martes, todo por siempre. Entonces, a los 8 días va a decir, ¿y a ti qué te picó? Oye, ¿y qué? ¿Qué onda? Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Y ahora por qué ya no hablas si eras el campeón de los albures? ¿Ya no vas a renovar tu campeonato este año? Algo dice, tu aprovechamiento les es ¿qué? Manifiesto. Solamente si permaneces. ¿Cómo dice un qué? ¿No hace verano? Una nube no hace verano, o algo así dice. ¿Un qué? Una golondrina no hace verano, dice Proverbios, ¿no? O sea, el que veas un pájaro no quiere decir, ay, ya está aquí el verano, ¿no? Tienes que ver muchas golondrinas para saber que ya está el verano. Es lo mismo acá, tenemos que permanecer en estas cosas. ¿Cuáles son? Leer, exhortar, enseñar y en el don, ¿no? Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice otra cosa, ten cuidado de ti mismo. No, es que la hermana, digo, la chava estaba guapérrima y pues ni modo, hermano, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Tiene culpa la chava? ¿Quién tiene que tener cuidado? Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y ten cuidado de la doctrina. O sea, ¿qué es la doctrina? Las cosas que se te enseñan. Persiste en ello. Otra vez, persistir quiere decir hacer un día tras otro. No todos los lunes de cada 6 meses. No, tienes que hacerlo todos los días. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya voy a acabar. No me tardo ni hora y media. Primera Timoteo 6, versos del 3 al 14. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma o si no toma la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
¿Qué dice en otras palabras? Si alguien te dice, no, es que no podemos desperdiciar tu talento para los albures, ¿cómo que ya no dices groserías? No, mira, vamos a hacer algo, o sea, debe de haber algo en el cristianismo que te dé chance, porque ¿cómo vamos a perder un talento como el tuyo? Dice, no, 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 estas cosas tienes que cortar con ellas, porque si alguien te enseña otras cosas, ese cuate está envanecido, es blasfemo, este cuate te está llevando por perdición, él no va por un camino honesto. Le dice, ¿qué? ¿Qué le dice? No, apártate, apártate de él. Ese cuate no puede ser tu amigo, no puedes tenerlo por amigo. Dice, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído, aquí le está hablando de cuestiones económicas. Le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, está contento con lo que tienes. Está contento con lo que tienes. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, fíjate con qué nos debemos de contentar. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque luego decimos, somos tan pobres, hermano. No he podido cambiar coche en 3 años. Oye, pero si tienes un coche. Sí, hermano, pero no sabe lo mal que me siento. O sea, tengo un BMW y ahora quisiera un Mercedes-Benz. Dice, tú conténtate con lo que tienes. Dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Fíjate, esto debemos de hablarlo muy honestamente y seriamente. Si tú tienes para vivir bien, holgadamente, y holgadamente no quiere decir que no puedas tener en un momento dado un problema, una necesidad, pero si tú lo que quieres es enriquecerte para acumular, para tener más, estás mal. Estás mal, debes de aprender a dar, debes de aprender a vivir con lo que tienes, a administrar lo que tienes, a repartir también lo que tienes. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. A los chavos que están en la escuela, a la gente que está trabajando, esto es lo que nos dice el Señor. Dice, tú tienes que trabajar para tener sustento y abrigo. Un sustento y un abrigo, eso en unos mejor que en otros, pero que tengas lo necesario. Pero si tú lo que quieres es enriquecerte para tener una gran cantidad de dinero en la bóveda del banco, estás mal. ¿Por qué? Porque eso te hace caer en codicias. ¿Qué es codiciar? Pero en primer lugar es un pecado de querer desear algo que no tienes de una mala manera. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Es el qué? El amor al dinero. Fíjate, tú tienes que aprender a distinguir cuando usas el dinero para vivir y otra cosa que usas el dinero porque lo amas. Es diferente. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sé piadoso y aparte de la avaricia, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. El que no hables como carretonero, el que no cuentes chistes, el que no participes de esas cosas, es pelear la buena batalla de la fe. Eso es estar luchando por la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso fue lo que hiciste aquí el día que te bautizaste. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha,
ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo último que le dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 21. Te encarezco, te pido humildemente, te suplico, o como diría el Rey León, me postre a sus pies. Y se te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Oh Timoteo, capítulo 6, versos 20 y 21. Guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que podamos anhelar, Señor, poner por práctica estas cosas. Que sea el deseo de nuestro corazón el tener un buen testimonio, Señor, a pesar de las debilidades y defectos que podemos tener o que tenemos. Y te pedimos, Dios, que seamos fortalecidos por tu Espíritu Santo para decidir ponernos por obra a actuar en estas cosas. Leer la palabra, estudiarla, enseñarla, exhortar a la gente, Dios, pero sobre todo exhortarnos a nosotros mismos. Bendícenos a cada uno según nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.